Vamos a hablar de arrendamientos, y es que cuando hablamos de arrendamientos, necesariamente tenemos que hablar de un contrato de arrendamiento. ¿Qué cláusulas o qué tiene que tener un contrato de arrendamiento? Si es vivienda urbana, si es local comercial, por ejemplo, si el contrato de arrendamiento se firma o no se firma en una notaría. Hay muchas dudas que tenemos. Además, hay una alta demanda. Por eso está con nosotros Stephanie Rendón. Ella es abogada. Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Bienvenida a Yasmín? este Bien, ¿y tú? paradero. Gracias por la invitación. Y Stephanie, ni más ni menos, es docente universitaria. Ella es docente feminista y es considerada la mejor en el tema de arrendamientos y de todo esto que concierne en cuanto a propiedad horizontal. Así que pilas pues a marcar nuestras líneas telefónicas. Stephanie, qué gusto tenerte acá. Gracias. Una gran Yasmín. conocedora del tema, además. Me gusta mucho, hace muchos años soy muy apasionada del mundo de los contratos inmobiliarios y la vida me ha ido llevando a especializarme cada vez más en el contrato de Partamos de arrendamiento. las dos premisas, o no premisas, lo que hay que hablar de un contrato de arrendamiento. Propiedad horizontal o vivienda urbana y local comercial. La ley Vivienda es urbana diferente. realmente eso, vivienda urbana es, usted vive con su familia dentro del casco urbano, ese es el arrendamiento de vivienda urbana. Si usted está arrendando un lugar para montar allí su establecimiento de comercio, para explotarlo económicamente, eso es un local comercial. Son dos naturalezas contractuales muy distintas, entonces cada una tiene su propia regulación, sus propias normas obligatorias. Por eso casi toda pregunta que me hacen en redes sociales o en mi TikTok, siempre empiezo con la pregunta, la contrapregunta, ¿usted está hablando de vivienda urbana o de local comercial? Porque tenemos que partir de esa diferenciación para poder empezar a resolver preguntas o a hablar del tema o a formar a las arrendatarias en esta materia. ¿Por qué esas inmobiliarias a veces no te cuentan la verdad de lo que estás firmando de la letra pequeña? Uy, sí. ¿Cuál es ese embrollo que hay ahí que ellos no quieren que uno como propietario del inmueble que va a arrendar uno sepa y que el que lo va a alquilar lo sepa? Juan Carlos, yo creo que como nos enseñó Spider-Man, detrás de un gran poder hay una gran responsabilidad. Entonces se supone que las inmobiliarias como expertas en esa actividad económica que es el arrendamiento de inmuebles deberían y son expertas en el tema. Y como las legislaciones, tanto de local comercial como de vivienda urbana, protegen mucho a la arrendataria porque es la parte débil en la relación, porque es el lugar donde vive. Es decir, para un propietario arrendar es una opción, para una arrendataria arrendar es una necesidad. Yo arriendo un inmueble porque no tengo dónde vivir, tengo un lugar para arrendar. Entonces, la ley como es tan, digamos, se tiende, inclina un poquito esa balanza a favorecer los derechos fundamentales a la vivienda digna y a la función social de la propiedad privada. Por eso tiende a favorecer a los arrendatarios y eso no lo dicen las inmobiliarias precisamente para poder pues imponer esa voluntad en ese ejercicio de poder de quien tiene el conocimiento y la norma de su lado. Profe, le digo profe como docente universitario. Hágale que estamos en clase. Profe, estamos en clase. Hágale que estamos en clase. Profe, hablando de eso, precisamente vamos a tocar un tema bastante álgido y es que sabemos que en abril suben los arriendos. Entonces, no sé si solamente suben los arriendos inmobiliarios por temas de apartamentos o también suben los locales comerciales y si en este momento el tema local comercial es buen negocio o no. Bueno, ahí hay varias cosas que decir, porque no es que todos los arrendamientos suban en abril. En vivienda urbana, el canon de arrendamiento solamente se puede incrementar cada 12 meses de ejecución del contrato. El O sea canon que si es el usted empezó precio. en noviembre, en el otro noviembre es que le pueden subir. En vivienda, el local comercial sí depende de la voluntad de las partes. O sea, supongamos que tenemos un local en un espacio donde acaba de pasar el tranvía de la 80, por ejemplo, entonces eso tiende a valorizarse. ¿Qué tal si pactamos en el contrato que el incremento se haga cada 6 meses o cada 2 años? Entonces, en local comercial hay una apertura para que las partes dispongan cada cuánto quieren subir, pero en vivienda no se puede, está prohibido incrementar el canon antes de 12 meses. No es que cada enero o cada abril, es cada 12 meses de ejecución del De contrato. acuerdo con el IPC del año anterior. Del IPC además. en vivienda. Sí, de acuerdo. Otra vez, sí, en Del- vivienda. En del día local, que lo usted que lo las puso. partes quieran, lo que el mercado diga. En local comercial no hay un límite ni para el valor del canon ni para el incremento. Eso es un acuerdo entre las partes, pero en vivienda sí. Profe, entonces, paréntesis para completar esta pregunta, o sea que fue más un tema de un mito que dicen que por el tema de la reforma, Que cada abril suba. que en este abril precisamente del 2023 es donde va a subir este canon de arrendamiento. No, eso no, es tiene- así? No, eso no es así. Muy Eso no claro. es así. Y ahí podemos desmitificar ya. Bueno, hablemos ya del contrato como tal. ¿Qué hay que entender en el contrato? Tiene que ser por escrito, porque hoy en día puede ser de palabra también, y confiamos en la palabra algunos todavía. Se firma ante un notario. ¿Qué contiene ese contrato de lo que uno debe saber específicamente? Los puntos más importantes. Pero uno como propietario o como arrendador. Como Pues las dos partes las hacen dos parte del partes, contrato de claro. arrendamiento. Esa pregunta, Jazz, es
una clase de 2 horas, ¿cierto? Entonces voy a Sí. tratar de Resumir. resumir ese contenido porque cualquier pregunta que hagan da para un semestre. Profe, pero Profe, ¿por qué? Para la próxima, una hoja y un papel, por favor. Una hoja y un lápiz. Seguimos en otra clase, profe, vamos. Entonces ya, por reírme de esto, se me olvidó la pregunta. ¿Qué fue lo que No, preguntaste? no, que debe contener ese contrato. Ah, bueno, pues, el contrato de arrendamiento sí, es y consensual, sí, es o sea que notaría. puede ser verbal o escrito, y eso dice la ley 820, que es la ley que regula el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. El contrato de arrendamiento puede ser verbal, puede ser escrito. Ahora, hay una inseguridad cuando usted tiene un contrato de arrendamiento verbal. Uy, sí. Porque entonces, ¿cuándo empezamos? Entonces, ¿cuándo se cumplen los 12 meses? ¿Y cuál es el canon de arrendamiento? Se me olvidó. ¿Y cómo se hacen las notificaciones? ¿A dónde le manda usted alguna comunicación? Entonces, es una garantía para ambas partes que el contrato sea por escrito, pero es perfectamente válido, existe y es válido el contrato de arrendamiento verbal. Ahora, si vamos a tener la precaución de hacer el contrato por escrito, porque esto nos sirve de pruebas para todos, de los extremos que componen ese contrato, el tema de la autenticación de la firma también tiene un sentido de garantía. O sea, que usted me traiga un contrato con su firma autenticada, significa que usted fue donde un notario y el notario le pidió su cédula, le hizo el reconocimiento dactilar, facial, y el notario está declarando que esa firma es suya. O sea, que mañana, si estamos en un proceso judicial ejecutivo, usted no vaya a decir, esa firma no es mía, señor juez. Eso no lo evitamos con el proceso de autenticación de la firma. Pero en ninguna parte dice la ley que sea obligatorio, ni que el contrato sea escrito, ni que el contrato tenga que tener las firmas autenticadas. Son garantías que piden las inmobiliarias, que pedimos los arrendadores, y con toda razón, ¿cierto? Para evitarnos, digamos, problemas en la vía judicial, para tener mayor elemento material probatorio en el momento de tener una divergencia que tengamos que surtir frente a una jueza. Profe, vengámonos a la realidad. Yo también pegué de profe. Bien pueda. Tan linda. Claro, uno Profe, como tan docente hermosa, universitario, profesora. Suena bonito todo. Muy decirle linda. profe. De abogados. Además que es muy linda. Bueno, profe, venga, 2 cosas. Una, ya no necesariamente uno tiene que ir a una inmobiliaria a poner su inmueble para alquilarlo. Hay unas aseguradoras que también lo están manejando. ¿Es viable? ¿Es igual de correcto a la inmobiliaria? ¿Tiene algún inconveniente? ¿O uno con tranquilidad lo puede hacer? Eso, una. Y 2, ¿qué pasa cuando uno alquila su inmueble y a los 3 o 4 meses de alquilado el inmueble, la persona que está viviendo en ella empieza a decir que le arreglen esto, que le cambien esto, que le cambien lo otro, después de que cuando uno entrega su inmueble se supone que está todo perfecto, que lo entregó bien? ¿Qué pasa si ese propietario se rehúse a que arreglen eso? Ellos verán cómo se defienden. Un semestre que es reparaciones locativas, reparaciones necesarias en un apartamento. Esa fue la segunda pregunta. Y la primera que hiciste Y fue la primera es que ya algunas aseguradoras al están- servicio, claro. están Es que pasando a- tanto las inmobiliarias como las aseguradoras tienen una plataforma de servicios, un portafolio más bien de servicios. Entonces, una inmobiliaria te puede decir, vea, tráigame su inmueble y yo le estudio al arrendatario, le estudio a los acreedores, le hago el contrato, pero le entrego. Entonces, usted administra. Ese es un servicio y eso le vale una plata. O si quiere, yo le administro. Entonces yo me encargo de conseguir los arrendatarios, firmo el contrato y yo recibo el canon y lo cobro y se lo pago descontándome los honorarios por este servicio. Ese es otro servicio. Y si quieres yo me encargo de las reparaciones porque también tengo un equipo que vamos, cotizamos, me dan garantía de reparación, entonces yo le ofrezco esos servicios. Lo mismo pasa con la aseguradora. La aseguradora puede que le ofrezca a usted solamente la garantía del pago del canon de arrendamiento o también la garantía del pago y la restitución en caso que haya mora, incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento o también el servicio de las reparaciones. O sea que todos, tanto inmobiliarias como aseguradoras, ofrecen una cantidad de productos y pueden incluir allí todos estos servicios. O sea, las aseguradoras pueden estar haciendo lo mismo que hacen las Claro. inmobiliarias. Tenemos Temas una bastante llamada del amplios. San José del Guaviare. Nos está llamando Joana. Joana, qué paradero tan espectacular. San José del Guaviare, me imagino que con muchas preguntas para la profe. ¿Cómo estás? Muy bien, preciosa. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Feliz de escucharte. Muy bien, Joana. ¿Cómo estás de San José del Guaviare? ¿Cómo está ese paradero por allá? Muy soleado y muy lindo, con unos atardeceres maravillosos. Qué Uy, maravilla. Joana, bueno, ¿tienes pregunta para la profe? Sí, señora. Es Adelante. que mira, doctora, yo tengo varios apartamentos en arriendo, ¿cierto? Pero no está por agencia. Entonces, justamente hace como 2 semanas tenía un inquilino, pues tiene su contrato y todo de arrendamiento, pero cuando yo le entregué el inmueble, le entregué con inventario todo pues bien, puertas, ventanas, closet, y sí, hay unos daños y el señor no quiere responder. Entonces, hay uno que puede hacer, o lo demando, o qué hago, pues qué paso a seguir, no sé. Claro, tu pregunta, Joana, está atada a la Abrazo, pregunta Joana, que nos y quedó gracias. inconclusa, que estaba De haciendo Juan. Juan Carlos, y esas son las reparaciones. La reparación. Y es una piedra en el zapato, ¿cierto? O sea, Ay, ¿qué hacer El con dolor de cabeza. Y esto implica otro semestre,
porque las reparaciones pueden Nos ser vamos a necesarias, reparaciones necesarias, mejoras útiles, mejoras de lujo, eso no le importa al arrendador. Las mejoras no afectan, el problema aquí es la reparación. ¿Qué se hace cuando hay un daño en el inmueble que implica que yo no puedo vivir allá? Esa humedad no me está dejando vivir, no tengo agua caliente, ¿cómo voy para clase de 6 de la mañana? Pues sin agua caliente no se baña nadie. O sea que tenemos unos asuntos que tenemos que resolver respecto de a quién le corresponde. ¿Quién tiene que hacer esta reparación? ¿La arrendataria o la arrendadora? ¿La arrendadora inmobiliaria propietaria o la arrendataria que es quien ocupa esta vivienda urbana? Entonces, allí tenemos que determinar, hay una regla general, y es que las reparaciones necesarias locativas, o sea, las que se deben al uso normal de las cosas, es culpa de la arrendataria y la regla la arrendataria. Se me dañó un bombillo, arréglelo arrendataria. Se me taqueó un inodoro, arréglelo arrendataria. Este tipo de cosas que se deben al uso normal, se me dañó una chapa de la puerta, se me quebró una llave. Esos son asuntos que se deben al uso normal. Esa es una reparación necesaria locativa, le corresponde a la arrendataria, pero las no locativas, las estructurales, no corresponden a la arrendataria, le toca hacerlas al arrendador, como un tema de una humedad, un suelo que se levanta, una gotera que hay porque hay una tubería que está muy vieja. Latina. Esas son las reglas generales, pero tienen un montón de excepciones. Porque imagínense que, por ejemplo, uno dice, la humedad, listo, propietario de una, pero esa humedad está causada porque por ahí pasa la canoa de la casa y la arrendataria no la limpia. Y lleva ya 5 años y nunca ha limpiado la canoa, se llenó de hojas y es lo que está generando eso. Entonces, realmente cada asunto de reparación hay que verificar de quién es la culpa. Perfecto. Y en ese sentido, entonces, esa será la persona encargada de la reparación. Estefanía, otro aspecto muy importante. Bueno, hablemos de dos. El primero, hay una demanda grandísima para arrendar en este momento y no hay. O sea, no hay propiedad para arrendar, nos estaba diciendo ahorita. Lo otro, el que tiene un local comercial arrendado o el que tiene una vivienda urbana arrendada, puede subarrendar. En vivienda, el subarriendo, es que el subarriendo no es de la naturaleza del contrato de arrendamiento de vivienda. Ajá. O sea, usted arrienda un inmueble para usted vivir allá con su familia, no es para que usted haga un negocio. O sea que hay una prohibición expresa en la ley 820 sobre el subarriendo, es un incumplimiento de la En vivienda arrendataria. urbana. Sí, pero en local comercial, la naturaleza del contrato es que yo arriendo el local para ponerlo a producir plata, ¿cierto? Entonces, si yo pongo una venta de pijamas y nadie está comprando pijamas, ¿puedo cambiar la destinación para vender zapatos? Bien pueda. Si yo tengo un local muy grande, estoy pagando por ese local 5 millones de pesos y alguien me está ofreciendo subarrendarme una esquinita por 7, ¿puedo hacerlo? Claro, porque el objeto del contrato es la explotación económica de ese inmueble. Entonces, en local comercial se puede subarrendar hasta la mitad o totalmente. Allá hay una norma imperativa que dice subarrendar parcialmente siempre que no lesione los derechos del arrendador. Y el fenómeno de que no hay demanda disponibilidad, ahí sí nos quedamos hablando no un semestre, sino dos. Pero En un minuto. Hay unos para asuntos- sumarle mejor, profe, el tema de Exacto. disponibilidad y rápidamente, porque ya estamos Diría acá hay 3 concluyendo. concepticos: Exactamente. gentrificación, turistificación y la inflación. Que eso en resumidas cuentas es que el Primero, sitio. todo está muy caro, ¿cierto? Sí. Todo está muy caro, los intereses están muy caros, lo que hace que sea muy difícil comprar vivienda, entonces la gente no está comprando vivienda, entonces los constructores no están construyendo porque todo está muy caro. Entonces ahí tenemos un detenimiento, no sé esa palabra la puedo decir, un detenimiento en la producción de inmuebles disponibles para la venta. La Entonces, incertidumbre de también. nuestros políticos que abren la boca, entonces el mundo tiembla, entonces también el miedo, susto, le da el pánico de todo susto mundo. político, Con sí, toda también. la normalidad del mundo, tranquilo, tenga susto, tiene derecho a tener susto. En Medellín Si nos dan tenemos- susto, si nos producen susto, Nos ¿qué asustamos. hacemos? Nos asustamos. En Medellín tenemos también el fenómeno de la turistificación, que implica Total. que antier, o sea, El hace 10 incremento es años, impresionante. no éramos el foco turístico que somos hoy. Y con la ola de turistas pasan muchas cosas buenas, por supuesto, pero también pasa que son esos extranjeros los que están viviendo a comprar Profe, vivienda. me uno a pasa las que- palabras, profe. No. Muchísimas gracias porque ya se nos acaba el tiempo. Ah, nos está bueno, diciendo ay, nuestra qué buena directora. mitad de Se todo. quedó ahí, se nos quedó el Pero, tema de los uf, Airbnb, que eso segunda también parte. suma en todo el Airbnb, proceso de claro. arrendamiento en estos momentos, ahora que Claro. hablas del tema turístico. Profe, es que definitivamente, ¿y dónde podemos, de hecho, invertir? Porque me imagino que muchos de nuestros clientes dirán, ves que yo tengo una plática y no sé si invertir en un apartamento o en un local La inversión comercial. inmobiliaria siempre será una excelente dicho. opción porque siempre se va valorizando. Es Yo mejor creo- comprar inmueble Para que otra comprar- avenida, Cual sea la otro avenida. capítulo. TikTok, Stephanie Rendón Zapata en TikTok, allí hay un montón de videos que pueden ver, subo uno cada día hábil para que se enteren de un montón de preguntas que tienen por allí, seguramente lo encontrarán en la Tutoriales. respuesta. Sí. Solo TikTok. Stephanie Solo Rendón TikTok. Zapata, sí señor. Y solo además TikTok. moderna, espectacular,
Acuérdate que vos sos mi profesor. Profe. Vale, bien, Cuidado, Juan. profe. Gracias. Oiga, esta profesora hay que invitarla cada 8 días, por Dios. Ay, sí. ¿Qué es esta maravilla? Mire, Muchas Nos gracias. quedaron muchos temas. No, pues y habla temas, súper bueno. tela por cortar toda la que Sí. quieran. Yo creo que vamos a tener que ir a una segunda parte del Qué tema de bien, arrendamientos, qué bien. porque Muchas preguntas gracias. todas definitivamente. Muchas gracias. Profe, un Gracias abrazo. por la invitación, que esté muy bien. Gracias. Y me voy a meter a Gracias, profe. TikTok, ya te voy a seguir.